Vamos a ir a Salmo 126. Voy a leer lo de la Biblia de las Américas. Me ha dicho el hermano, y a mí como me ha dicho mi madre, cuando tú vas a un sitio, tú respetas lo que hay en ese sitio. Entonces, la Biblia de las Américas, el Salmo 126, y es curioso porque la Biblia de las Américas, con la 1966, hay cosas diferentes. No es que esté diferente la traducción o lo que se dice, sino la Biblia de las Américas lo resume un poquito más actual, a la palabra actual. Entonces, como dice el Salmo 126, habla de la oración por la restauración. Este salmo es el séptimo de una serie de 15 cánticos para los peregrinos que iban a Jerusalén. Desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134, los peregrinos que iban a Jerusalén cantaban por el camino estas alabanzas. Imagínate, por eso es tan importante, hermanos. Ellos iban, para el judío, Jerusalén era el sitio donde iban a adorar. El templo estaba en Jerusalén. Pues el sitio donde vamos a adorar estamos aquí, ¿no? Entonces, nuestra actitud cuando venimos de camino a la iglesia tiene que ser de alabanza. Vamos a alabar al Señor, vamos a glorificar su nombre. Quitar todos los problemas, todas las situaciones difíciles, porque seguramente cada uno de vosotros tendrá una situación difícil, y dejarlas afuera y adorar y alabar a Dios. Y estos 15 cánticos del 120 al 134 eran los que los peregrinos cantaban cuando iban camino a Jerusalén. Este cántico probablemente fue compuesto después del exilio en maravillosa gratitud por la restauración de Dios. Todos sabemos lo que pasó con Israel, ¿no? Todos sabemos, y vamos a dar un pequeño resumen. Sabemos que Israel se dividió en dos reinos, tanto el reino del norte como el reino del sur. Estaba profetizado por el pecado de Salomón. Salomón pecó, dejó a un lado al Señor. Dios le bendijo con que el reino se quedara como estaba, pero lamentablemente con su hijo Roboam se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Sabemos que el reino del norte, los que sabemos un poquito la palabra de Dios, fue un reino constante de pecado. Todos los reyes, que no había ni uno que se salvó, todos los reyes vivieron en pecado. Imaginaos por un momento, Dios aguantó unos cuantos años, 200 años aproximadamente, hasta que en el 722 a.C. fueron cautivados o presos por los asirios, el reino del norte. Lamentablemente, aunque el reino de Judá, la otra parte, habían reinos buenos y reinos malos, el Señor dijo hasta aquí, porque al final de cuentas siguió pecando Judá o Israel, y en el 586 a.C. fueron apresados por babilonios. Imaginaros por un momento, no sé, en algunos que habréis vivido en vuestros países dictaduras o situaciones así, cuando te apresan y no tienes libertad de nada, ¿cómo te puedas sentir? Para el pueblo judío, en ese sentido, y lo más triste fue no solamente que los apresaran, sino les quitaron todo lo que más admiraban o más anhelaban. Se suponía, claro, que era el templo. Se suponía porque al final de cuentas el pecado les alejó de Dios. Y por eso también es un acto de gratitud, 2 años aquí, darle gracias a Dios porque Dios, a través de su misericordia y su gracia, nos alejó del pecado, nos alejó de esa rebeldía. Pero, como veremos ahora más adelante, también podemos volver a caer. Entonces tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó para no volver. Y una de las cosas que yo estaba escuchando el otro día un predicador, y tiene toda la razón, una de las cosas de los pecados más malos que puede tener un creyente, aunque todos son malos delante de Dios, es la ingratitud. Cuando no eres agradecido con Dios, cuando una vez que te ha salvado el Señor te estás quejando constantemente de lo que no tienes, en vez de dar gracias a Dios de lo que tienes. No hay cosa más grande que tú tienes que la vida eterna, hermanos. Y una cosa que nadie te puede quitar. La vida te puede quitar un accidente, una enfermedad que Dios permite. El trabajo Dios te lo puede quitar. Esta iglesia y la nuestra, Dios te la puede quitar. Pero la vida eterna no te la puede quitar. Entonces, si tienes algo tan grande, no puedes ser ingrato. Y el pueblo de Israel fue ingrato, muy ingrato. Y nosotros, hermanos, somos ingratos. Y es lo más triste. El pueblo cristiano es ingrato. Y por eso este ejemplo que vamos a ver en la palabra del Señor nos hace ver que tenemos que estar en gratitud. Y dar gracias a Dios por los 2 años que están ahí. Los 2 años, qué bendición, hermano. A mí me alegra mucho saber 2 años ya, cómo pasa el tiempo. Igual cuando te dije con lo de Natalia, 2 años, cómo pasa el tiempo. Y como comentaba también con el pastor Daniel, igual, para una iglesia 2 años es poco. Y para otros que tenemos ya hijos mayores, la iglesia cuando crece es mucho. Pero aún así hay que ser gratos, agradecidos siempre con Dios, hermanos, con lo que tenemos. Y claro, yo veo estas paredes y esto no es la iglesia sois vosotros, almas redimidas por Cristo. Y como decía la hermana, cuando decidió, ¿cómo voy a volver atrás? Y es verdad, un creyente no vuelve atrás, hermana, un verdadero creyente.
¿Cuánta gente decimos, oye, está hermano? Lo que pasa es que una persona que no ha conocido realmente a Cristo se va. En cambio, un creyente, ¿cómo va a dejar a Cristo cuando el Señor Jesucristo es todo? Y el Señor le siguió con el Espíritu. Pero vamos a ver, vamos a ir al versículo 1, dice aquí, Salmo 126, dice, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres. Como hemos dicho, el Salmo 126 es un cántico de gratitud, un reconocimiento de las obras de Dios. Una generación esclavizada fue liberada por el Señor de los ejércitos. Esa maravillosa liberación motivó el gozo y una gran cantidad de elogios. Este salmo retrata este sentimiento de alegría y gratitud al Dios Todopoderoso que logró la liberación del pueblo de Israel. Como hemos dicho, el pueblo de Israel se desvió de los caminos de Dios. Eso trajo como resultado su esclavitud y deportación a Babilonia. Allí fueron subyugados por un periodo de 70 años. 70 años, hermanos, es una generación, casi generación y media. Imaginaros por un momento. Y vamos a Nehemías. Nehemías 8, 5 y 10 para ver un poco. Nehemías, capítulo 8, versículos del 5 al 10. Imaginaros, como hemos dicho, la fecha 586 antes de Cristo. Fue el pueblo de Judá. Pero cuando volvieron a adorar otra vez y a leer la palabra de Dios, fueron, imaginaros, 445 antes de Cristo. Pasaron casi 150 o 140 años sin poder adorar y sin poder leer la palabra de Dios juntos, hermanos. Y por eso este tiempo que vamos a leer ahora fue de tanto gozo. Imaginaros, después de 140 años, casi 3 generaciones, casi 4 generaciones, volvieron a estar juntos a alabar a Dios. Y como decía vuestro pastor, qué bendición, hermanos, que tenemos libertad de adorar, libertad de poder escuchar la palabra. Es una bendición, hermanos. ¿Cuántos hermanos ahora mismo? Y justamente el otro día yo me sorprendí que decían que hay más ahora persecución que antes de cristianos. Lo que pasa es que, claro, en países occidentales que tenemos libertad no es, pero en países, islámicos están perseguidos por todo. Y no sé, el otro día alguien mandó en un grupo que oráramos por unos hermanos que iban a matar en Afganistán, donde eran 120 o 140 hermanos que iban a ser ejecutados por predicar de Cristo. Imaginaos qué libertad tenemos. Y aquí vemos en el capítulo 8, versículo 5 al 10 de Nehemías, dice aquí: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamin, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabet, Anán y Pelaya hacían entender al pueblo de la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Vamos a apagar un poquito aquí. Ojo, qué interesante, ¿no? Cómo el Señor pone a cada nombre. Tú piensas, este segundo aniversario tú estuviste aquí, y va a quedar en los anales de la historia de la iglesia de Hondarribia que tú estuviste aquí en este aniversario, que nosotros estuvimos compartiendo, y es una bendición, y Dios lo tiene todo registrado en ese sentido, y es una bendición. Siéntete gozoso. Oye, después imagínate, podemos venir dentro de 10 años, hermano, y ya no estás aquí, estás en otra más grande. Mira, me acuerdo cuando estuve con el pastor David hace 2 años. Por eso tenemos que agradecer cada momento. Yo me da pena muchas veces cuando los pastores de muchas veces dicen, pues solamente tengo 20 personas. Oye, gloria a Dios por 20. Si solamente tienes una persona salvada, vamos, le puedes dar gracias a Dios por ello. Es una bendición, hermano, cada persona, cada alma restaurada, cada alma salvada por el Señor Jesús. Y tenemos que ser agradecidos porque es su obra, no es la nuestra. Amén. Entonces estaba registrado. Seguimos, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste cuando leíste la Biblia? Y tendríamos que llorar más, hermanos, porque y primero, leer más la Biblia, y segundo, llorar cuando leemos la palabra, porque a veces se tiene que
de gozo, también de tristeza, también de confrontación, porque la palabra de Dios tiene que hacer eso en nuestras vidas. Seguimos, dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y por eso, imaginaros, después de tanta bendición, vemos aquí cómo podemos, ahora el salmista puede dar la visión de cómo se sentían, qué agradecidos estaban después de eso. Y por eso a veces yo siempre le digo a la gente, cada domingo que nosotros nos levantamos ahí en la iglesia, agradecer lo que tenemos. O sea, cada día, cada domingo que estemos de pie aquí, agradezcamos lo que tengamos. Porque puede ser la última vez que lo tengas. Nadie te dice, por eso están agradecidos de celebrar las cosas. Me gustó la celebración, hermano. Ya en julio vamos a celebrar el 3er aniversario de nosotros en el local y lo haremos así. Me gusta estar en otras iglesias porque te dan también otra forma de poder hacer lo que tú haces también en la iglesia, y eso es una bendición, hermano, porque al final de cuentas de todos sitios Dios te puede ayudar a ver cosas que son de bendición. Pero en este caso tenemos que darle gracias a Dios por lo que tenemos, por cada persona que está aquí, por cada persona convertida, por cada persona que se ha bautizado, por cada persona que está asistiendo, que se está siendo discipulada, que está siendo, por cada niño, tanto la que está como el que viene, y por los que vendrán, porque es una bendición, hermanos, tener lo que tenemos en Cristo. Y en este sentido, el salmista empieza con el versículo 1, cuando, vamos a ir lo tengo aquí, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Y es interesante lo que quería decir el salmista aquí. Pero antes de seguir ahí, vamos a 2 de Crónicos 36, 22, 23, que quería leer una cosa. Y estaré orando, hermano, por ti, hermano Daniel. Ahora te digo por qué estaré orando por ti. 2 de Crónicas 36, 22 y 23. Porque Dios hace milagros que para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Mira a quién usó Dios para mandar a su pueblo y para libertarlo. No usó a un creyente, no usó a un profeta, a un pagano, una persona pagana usó. Al rey Ciro, dice, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Imaginaros por un momento, es que lo del Señor es impresionante, cómo Dios puede usar a quien quiera para bendecir su obra. Como me comentaba Daniela, ¿no? Me comentaba que al principio la persona que alquiló era un poco resistente, pero ahora el Señor me ha dicho que tienen una buena relación, y Dios puede usar a gente, hermanos, que en ese sentido nunca pensamos que te pueden ayudar para empezar una obra. Y en este sentido, imaginaros por un momento, Dios a quién usó. A un pagano, ¿no? A Ciro. No sé si realmente algún día se convirtió como Nabucodonosor, como habla la palabra, pero Dios le usó. Y vemos cómo el Señor usó. Y es una cosa importante, hermanos. La obra es de Dios. Esta obra de Hondarribia es de Dios. No es del pastor David, aunque Dios lo está usando. No es del pastor David Willis, tampoco. La obra de Coslada no es de mía, para nada. Yo soy un simple siervo inútil, como dice. Lo que tenía que hacer he hecho. La obra es de Dios. Y Dios va a hacer su obra. Nosotros somos meros participantes, y gloria a Dios porque el Señor nos da esa bendición de participar en esa obra tan grande, hermanos. Imaginaros, no hay otra cosa más preciosa que ser predicador de la palabra de Dios. Tú aquí afuera puedes ser científico, puedes ser astronauta, puedes tener incluso el futbolista más importante de este mundo, pero nunca vas a participar en la eternidad de la persona. Nosotros sí. Nosotros somos esos meros siervos, pero participantes en algo eterno, hermanos. Y eso es una bendición y una gran responsabilidad. Y por eso
tenemos que entender esto, tenemos que ser agradecidos con Dios. Salmo 126, ahora sí, cuando el Señor hizo volver, versículo 1, a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenó de risa. Como dice, imagina cómo te sentirías al regresar a tu tierra natal después de largo tiempo. Para muchos en cautiverio en Babilonia esto pareció algo imposible, pero Dios lo logró. El sueño se hizo realidad. Daniel no lo pudo ver, Jeremías no lo pudo ver, pero ellos lo profetizaron. Pero la gente después sí vio ese sueño que tenía. ¿Cuándo volveremos a estar juntos escuchando la palabra? ¿Cuándo volveremos a estar unidos como nación? Seguramente tú estás pensando, hermano, ¿cuándo vamos a abrir la obra del Señor en Hondarribia o en Irún? ¿Cuándo iba a abrir una obra en San Fernando, en Coslada? Tú te podrás preguntar, Daniel, ¿cuándo estaremos hablando en una obra de aquí en Donosti o donde Dios quiera? La obra es del Señor y Dios va a hacer su obra. Y por eso ellos, pensando en esa cautividad, ellos pensaban en lo que Dios iba a hacer en sus vidas. Pero hablando de nosotros, hermanos, ¿dónde estábamos nosotros sin Cristo? Cautivos en el pecado. Todos aquí necesitábamos a Jesús y estábamos cautivos del pecado. Y vivir una vida plena era como un sueño. Andábamos vagando, nunca mejor dicho, por este mundo, sin ningún tipo de misión. Pero cuando conocimos a Cristo, como decía la hermana, ya tenemos un objetivo, tenemos algo por qué vivir. Y el Señor nos dio esa bendición tan grande. Y por eso éramos como los que sueñan. Ahora ya tenemos la realidad, ahora sabemos quiénes somos. En Cristo ya no nos tenemos que identificar con nadie. Yo no tengo que ser igual que los demás. Siempre yo digo a la gente, Dios no tiene que cambiar tu personalidad. O sea, tú eres tú. Y Dios te hizo tal como eres. Perfecto. Lo que Dios tiene que cambiar es los pecados que hay en ti, tiene que transformar tu vida a su imagen, pero tienes que ser como eres. Dios te salvó con un propósito, que le adores tal como tú eres. Y eso es una gran bendición, hermano. Yo siempre digo, no tienes que cambiar. Dios no hace moldes. Dios te transforma para que hagas el molde parecido a Cristo en tu vida, pero tú eres tú. Por eso el otro día estábamos en una reunión de varones de valor ahí en la iglesia de Palencia, y el pastor, no sé si conocéis al pastor Raúl Cinti. ¿Tú le conoces, hermano? No, un pastor, hermano peruano que está con sus hijas y su esposa aquí, lleva 2 años en Santander y solamente son ellos. Y el hermano estaba diciendo, bueno, me gustaría ser como los pastores que gritan fuerte, pero grito despacio. Y nosotros de broma digo, hermano, tú no tienes que cambiar. Tú no tienes que ser como los pastores que gritan. Dios te echa a ti tal como eres, con un propósito, y Dios te va a usar tal como eres. Y en ese sentido, hermanos, no tenemos que cambiar para agradar a los demás. Tenemos que cambiar por amor a Jesús, y Dios hará su obra en nosotros y con nosotros como somos. Y por eso, cuando Jehová hiciere volver, versículo 1, la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Esa era la visión y el corazón del salmista cuando estaban volviendo y ya eran libres, cuando Dios nos hizo libres. Versículo 2, dice así, entonces nuestra boca, ¿qué dice? Se llenó de risa. Y me gustó lo que dijo el pastor David. ¿Estás alegres? Pues tu cara tiene que cambiar, hermanos. O sea, es verdad. Pues yo puedo entender que haya sueño por las mañanas. Hombre, 11 de la mañana ya que haya sueño, pero bueno, yo me acuerdo que yo sé que en Sudamérica los cultos empiezan a las 7:30 de la mañana. Digo, ¿y entonces cómo está la gente ya a las 7:30? Yo a las 7:30 de la mañana hay cultos, 9:30, 11, y claro, cuando tú ves a la gente a las 11 de la mañana y canta despacio, digo, pero, hermano, estamos alabando al Señor. Si tú sabes de dónde te sacó el Señor, ¿cómo puedes estar cantando con la boca así o sin sonrisa, hermano? Por eso la importancia, hermanos, de entender dónde estamos, la importancia de a quién vienes a adorar. Al Señor que te sacó de esa cautividad del pecado a su luz admirable. Dice, entonces, nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Dice, no se puede ocultar la alegría de la libertad. No se puede ocultar la alegría al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hermanos. No se puede ocultar. No se puede ocultar. El salmista dice que es un gozo que todos ven y reconocen, como dice aquí. Grandes cosas ha hecho el Señor con ellos.
eso dice la Biblia de las Américas, pero la Biblia de 1960 dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Eso es como una forma despectiva. Eso es lo que dice la persona, dice, yo no sé lo que tienen estas personas, pero no son igual que nosotros. ¿Por qué estás contento? Siempre la gente en mi trabajo dice, pero ¿por qué tú estás contento? Digo, pero es porque tengo a Dios, ¿cómo no voy a estar contento? O sea, yo sé lo que tengo. Sí, hay dificultades en el trabajo, hay dificultades en la vida diaria, con la familia, entre los amigos, en el instituto. Tienes dificultades y el que diga lo contrario, hay dificultades. Pero hay un gozo diferente a los que realmente Dios trabajó en nuestra vida y trajo de la cautividad a la libertad en Cristo, hermanos. Tenemos que ser diferentes, pero no porque tengamos que hacerlo porque tenemos que hacerlo nosotros, no. De nuestro corazón va a salir esa alegría. Las personas logran ver y reconocer las obras de Dios en nuestras vidas, hermanos, porque Dios nos sacó de la muerte a la luz. Y esta iglesia tiene que ser eso, hermanos. O sea, esa iglesia, este año, segundo año, tenéis que pensar que esta iglesia emane vida. Que aunque las personas no quieran entrar ahí, cuando salgáis, buenos días. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, vecino? ¿Cómo estás? Tener amistad, compañerismo con las personas que hay aquí alrededor. Dicen que hay una buena comida que la cafetería de al lado. Pues algún café, los niños que andaban ayer estaban jugando ahí en el parque, en fin. Eso será una bendición, hermano. Y Dios hará la obra. Al final de cuentas, Dios tocará los corazones. Pero nosotros tienen que ver eso en nosotros. No podemos ser igual. Tienen que ver esa alegría, tienen que ver ese gozo porque Dios me salvó. No puedo ser igual. Versículo 3. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Y aquí no te habla una pregunta. ¿Pero estás alegre de que Dios ha hecho grandes cosas? ¿O estás triste porque no tienes un buen trabajo? ¿Estás triste porque tu familia no está bien? ¿Estás triste por, en fin, no encuentro papeles o, en fin, tantas cosas que estamos normalmente enfadándonos o estando tristes? Y es normal, puede en un momento determinado tener tristeza, pero no puede ser permanente. La vida eterna, hermanos, como dice aquí, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. ¿Ha hecho grandes cosas el Señor contigo? Que estemos hoy aquí es una bendición, hermanos. Que haya gente aquí salva es una bendición. Como vosotros decíais, hermanos, qué bendición tener un sitio donde poder. Estaré orando por vosotros. De verdad, oraremos por Biela. ¿Cuántas personas han pasado por ahí? El hermano Luis Colorado no estuvo ahí. Pastor Luis Colorado, yo sé que el hermano Vic, no, y otro mexicano estuvo ahí también. ¿Y cuántas personas han estado en esa iglesia? Pues estaremos orando para que el Señor mande a un siervo para pastorear. Es muy bonito el sitio, yo he estado ahí. Pero qué bendición, hermanos, de poder decir, oye, qué grandes cosas ha hecho Dios. ¿Cuántos seréis en vuestro primer aniversario, hermanos? Y poco a poco, y cuánto, como tú me decías, ha habido bautismo, gente salva, discipulados, ver el poder cantar, es una bendición, hermanos. Yo por eso cada vez que yo voy y agradezco al Señor cuando yo veo poder abrir la puerta del local y entrar personas, escuchar la palabra, que haya compañerismo, que Dios esté restaurando vidas, hermanos, que eso es una bendición. Participar de eso es una bendición. ¿Tú cómo puedes decir grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros? Estaremos alegres. No, bueno, ya veré si depende de cómo el Señor me bendiga, estaré alegre. No, estate alegre. Dios no te prometió que iba a ser un mundo de color de rosas este mundo. Aquí estamos en peregrinaje. Estamos camino a la eternidad, a nuestra morada. ¿Dónde está nuestra morada? En el cielo. Este no es nuestro hogar. Como dice, el mundo no es mi hogar, ¿no? Este no es nuestro hogar y pasaremos sufrimientos, pero esos sufrimientos que harán en nosotros, como decía la hermana Berenice, harán que busquemos más a Dios. Este año yo he estado con muchas pruebas y estoy con muchas pruebas, pero eso me ha dado a entender que el Señor quiere hacer grandes cosas conmigo. Porque cuando tú pasas las pruebas, hermanos, después de la prueba que viene la calma. Después de la prueba viene la calma siempre. Y justamente estaba compartiendo el otro día el pastor hermano Sinti el tema de Pedro cuando le dijo al Señor,
oye, Pedro, Satanás me ha pedido que os va a zarandear, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Hermanos, Dios está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, para que cuando vengan esos zarandeos, el Señor esté con nosotros. Y solamente tenemos que tener fe, hermanos. La fe. Creemos que Cristo nos tiene en su mano. Nada de lo que nos pasa, hermano, es por casualidad. Tiene un propósito celestial. Y es difícil cuando estás pasando un momento de prueba. Es difícil cuando tú no estás viendo la salida, solamente estás en el fuego de la prueba. Y ahí también le podemos decir al Señor, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Estaremos alegres. La gratitud a Dios es la razón de nuestra alegría. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por ti? Enuméralas, cuéntalas. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por ti? Es impresionante, hermanos, lo que ha hecho Dios por mí. Porque cuando estábamos en el mundo, lamentablemente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podíamos entender lo que Dios estaba haciendo en nosotros. Pero una vez que conocimos a Cristo, hemos dicho, por eso Dios me hizo esto, por eso Dios lo hizo lo otro, y lo encomendó todo para que yo creyera y ahora y he llegado a Cristo. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces por mí. Tenemos que ser agradecidos. Las hizo, las hará y las hace, y aún más que lo que imaginas. Esta obra va a hacer cosas maravillosas. Y yo, como sea, y oraré mucho, hermanos, por vosotros, especialmente por crecimiento espiritual. Yo lo que estoy orando mucho por la gente de la iglesia nuestra. Por crecimiento espiritual. Para los que seamos fortalecidos, y si estamos fortalecidos en el Señor, podemos al final dar un testimonio vivo de lo que Dios hizo en nosotros, para el crecimiento de la obra. Versículo 4, Salmo 126, dice así: haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Eso es lo que dice la Biblia de las Américas, y la Biblia del 60 dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y esto es muy interesante, porque esta fue una oración por liberación continua. ¿Qué está diciendo el salmista aquí? Recuerda de dónde Dios te ha sacado. ¿Y para qué? Para que no olvides que tu pecado te llevó ahí. Para que no olvides que si retrocedes, puedes volver donde estabas antes. No es que vas a perder la salvación, no es eso. Pero sí puedes volver y no ser productivo. ¿Por qué? Mira lo que dice aquí, como los arroyos del Negev. ¿Cómo Dios puede utilizarte, hermano? Si estás aquí esta mañana, ¿cómo Dios te puede utilizar? Solamente siendo agradecido y solamente siendo constante en el Señor. Si tú estás viviendo, si tú vuelves atrás, ¿Dios te puede utilizar? No. Dios no te va a poder utilizar. Y eso es lo que quiere el hermano Satanás. Satanás no te puede atacar tu vida porque Dios ya te ha dado vida eterna, pero sí te puede atacar tu utilidad como siervo. Tú puedes con tu pecado deshonrar a Dios. Y aquí el salmista está diciendo, acuérdate de dónde te sacó, mira cómo estabas de alegre, no vuelvas a caer atrás, no vuelvas. ¿Que pecamos todos los días? Sí, pero una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado, hermanos. ¿Vale? Y siempre yo le digo a los hermanos, esto no es que vas a perder la salvación, no, pero un creyente en pecado no es productivo. Y lo peor de todo, va a deshonrar el nombre de Dios. Y tenemos que tener eso en cuenta. Como dice aquí, la segunda mitad del Salmo no niega el asombroso gozo de la primera mitad, pero reconoce que todavía hay trabajo por hacer. Recordar el pasado y dónde estábamos sin Dios nos hace entender que no hay que volver atrás y hay que seguir adelante. En ese desierto que teníamos en la cautividad, les hace recordar los ríos de bendición y de agua viva que recorren nuestra vida. Qué interesante, ¿no? Dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Ve atrás. Y dice, como los arroyos del Negev. Cuando el Negev, sabéis que lo que es el Negev es el desierto, pero cuando caía esa agua, tú veías y arrasaba con todo. Eso es lo que tenemos que entender. Mira lo que éramos, mira lo que somos. No vamos a volver al desierto que éramos, porque los arroyos que tenemos ahora nos sacia la sed. Eso es lo que están diciendo. Hermanos, nada de lo que te llevó al cautiverio del desierto te va a saciar como esa agua de Dios, esa agua viva. ¿Cuántas veces, hermanos, buscamos en el mundo las cosas que tenemos en Dios?
Y si queremos volver al mundo, hermanos, sabemos lo que nos vamos a encontrar. Desierto. Desierto. Por eso aquí el salmista está hablando, haz volver al Señor a nuestros cautivos, a lo que éramos antes, como las corrientes en el sur. Versículo 5. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Qué precioso, ¿no? Por eso es tan bendito, hermano, lo que nosotros hacemos con nuestras vidas para el Señor. Piensa lo que eras antes. Piensa lo que eras antes, hermano, sin Cristo. Piensa lo que eres ahora con Cristo. Y ante todo, si Dios te salvó, ¿cuál es el propósito de tu salvación? El primer propósito, glorificar y honrar el nombre de Dios en todo lo que tú haces. Y una de las partes de ese propósito es predicar el Evangelio, hermanos. Y mira qué interesante lo que dice. Dice, los que sembraron con lágrimas. Y es verdad, hermanos, los que estamos, y bueno, todas las personas, pero los que estamos en el ministerio, y eso que llevamos poco, ¿cuántas veces duele cuando tú estás predicando a una persona, estás discipulándola, y crees que está creciendo y se va? Y estás, pues eso, y en cierta manera en tu corazón lloras porque dices, ¿qué ha pasado? Pero al final sigue sembrando, sigue predicando, sigue discipulando, sigue exhortando, sigue animando, sigue predicando, hermanos. Y con el dolor de tu corazón, el día de mañana, segarás, porque al final de cuentas, ¿de quiénes son las almas? De Dios. Nosotros solamente somos siervos inútiles que predicamos su palabra. Y muchas veces, y seguramente el hermano David, pues y a mí y el hermano Daniel también, nos tocará sufrir pérdidas en ese sentido, de personas que tú estás hablando, predicando, o algún amigo que tú le estás predicando también en el instituto, un compañero de trabajo, y tú creías que ha venido un día a la iglesia y después no ha venido más. Y claro, te pones triste, pero tú tranquilo, hermanos, al final el Señor Dios hará su obra. Lo importante es que tú sigas sembrando, y aunque te duela, Dios hará su obra, dice. Aun cuando hay dificultades y llanto, si sembramos la semilla de la palabra de Dios, llegará el momento en el que tendremos una cosecha que alegrará nuestro corazón. Siempre bueno, hermano, sí, mi pastor, el hermano, no sé si conocéis el hermano Guillermo Williams, no sé si tú le conoces, hermano, sí. Él decía, mira Gastón, no importa lo que tú predicas, porque la palabra no volverá vacía. Tú nunca sabes, cuando estés en el cielo, a cuántas personas te dirán, hermano Gastón, o hermano David, o hermano Daniel, o pon tu nombre, gracias por haberme predicado. Y tú nunca jamás te habrás dicho, pues yo no me acuerdo de esta persona, sí, yo le di un folleto, o yo un día en el colegio, en el instituto le repartí, yo cuando era joven hablé de Cristo con esta persona. Tú nunca sabes, hermanos, cuándo esa semilla va a florecer. Y puede ser cuántos años, yo siempre las abuelas o las madres orando por hijos, por sobrinos, por nietos, por familiares, años, se mueren y no vieron nunca, pero después sus hijos, sus nietos y las familiares sí se convirtieron, hermanos. Y seguramente esas madres, esas abuelas verán ahí a esas personas en el cielo diciendo, gloria a Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que predicar la palabra. No importa que no entren en mucho tiempo personas. Nosotros llevamos casi 2 años y medio, ¿no, Delia?, repartiendo folletos en Coslada. Nuestro corazón es repartir toda Coslada y toda San Fernando en 3 años y medio hemos calculado. Si repartimos por zonas cada mes, yo creo que en 3 años y medio, 4, tenemos repartido todos San Fernando y Coslada. Tenemos un mapa, estamos repartiendo cada mes. Nosotros la semilla la hemos repartido. Que venga la gente o no, eso no es nuestro deber. Nuestro deber es ir y predicar el Evangelio. Pero estamos con gozo. Cada vez que incluso los niños, los jóvenes, cuando van a repartir es una bendición, hermanos. Porque les ves tú, ¿quieres un folleto de la palabra del Señor? Hay gente que lo rechaza, hay gente que no. Pero oye, es una bendición, hermanos, poder decir, estoy haciendo la obra del Señor. Tu trabajo en el Señor, como dice la palabra del Señor, no es en vano. Dice 1 Corintios 15, 58. Versículo 6, para ir terminando ya. Dice así, irá andando, el que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Continúa sembrando y moviéndote en la voluntad de Dios para tu vida. No sembremos las semillas en vano. El que siembre la palabra de Dios, como dice su palabra, no volverá nunca
vacía, hermanos. Y esto en la Iglesia Bautista de Hondarribia es un claro ejemplo de bendición de Dios. Como dice, aquí hay mucha gente, hay muchos pueblos que no tienen iglesia. ¿Cuántas iglesias hay aquí, hermano, en Guipúzcoa? Pocas, ¿no? Comparado con lo que hay en Madrid o lo que hay en Barcelona. En comparación, Sí, muy pocas. En cantidad de personas también bastante pocas. Yo estuve viéndolo el otro día y muchos pueblos de España que no tienen ninguna iglesia de ningún tipo. Y nosotros tenemos que ir y sembrar la semilla. Y tenemos que darnos cuenta, hermanos, que esto es una bendición. Esta iglesia de Hondarribia es una gran bendición. Como la iglesia de Coslada, como la iglesia de tu cuñado ahí en Logroño, y como las iglesias que están repartidas. Son grandes bendiciones. Y es una bendición, hermanos, para mí, y es un privilegio poder estar en la iglesia que Dios le ha permitido pastorear a mi hermano y amigo David, porque veo la obra del Señor. Y como muchos pastores a veces dicen, en vez de estar alegres porque otros hermanos están creciendo y abriendo obras, a veces como diciendo, ¿y este hermano por qué está teniendo tanto éxito en tan poco tiempo? No, yo le doy gracias a Dios porque mi hermano está siendo utilizado por el Señor, orando para que el Señor siga trabajando en la vida de vosotros, porque si Dios trabaja en la vida de cada uno de los que están viniendo como miembros aquí, va a haber más almas salvas para Cristo, hermanos. Va a haber, esta iglesia va a ser luz aquí y el Señor será glorificado. Y no importa la cantidad que seáis, lo importante es que el tiempo que estéis glorifiquéis el nombre de Dios. Eso es lo que igual que en Colada lo que hacemos nosotros. Somos pocos, no pasa nada. Somos muchos también. Lo importante es que cada actividad, cada cosa que se haga, glorifiquemos el nombre de Dios. Como dice el Salmo, oración por restauración. Si hoy estás aquí y no has conocido a Cristo como Señor y Salvador, hoy puede ser el día que le conozcas. Y si estás aquí y necesitas restauración de tu alma, siendo creyente, porque todavía has vuelto otra vez cautivo a lo que eras antes, Dios te da también esos ríos de agua viva para que vuelvas a su redil. Y si estás aquí trabajando para el Señor y viviendo por Él, pues sigue adelante, hermanos. Sigue siendo feliz en la obra, agradecido cada día de que entres por esa puerta y dando testimonio de lo que Dios ha hecho en ti, en cada situación, en cada sitio en tu vida. Amén. Vamos a orar.